Hola, bienvenidos a 2311, el arte de transformar lo invisible. El día de hoy les quiero compartir la historia de una mujer activista en pro de los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo con discapacidad visual o personas disca. Bienvenida, Nirvana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haberme invitado, maestra. Feliz de la vida. Más y súper honrada. Me siento Ah. súper privilegiada de estar aquí. Eres de las primeras en entrevistarte y tu historia a mí me mueve muchísimo y quiero que nos cuentes, que les cuentes a ellos, ¿quién es Nirvana? Soy orgullosamente mamá disca, soy mamá de Mildred Larios, que por ahí la van a ver dando y haciendo muchísimas cosas. Pues bueno, existe una mujer antes de tener una niña con discapacidad y después de tener una niña con discapacidad. Pues actualmente estoy dedicada a las actividades de Mildred porque es una niña hiperactiva que ya hace una cosa, ya hace otra cosa. Entonces, como persona con situaciones de problemas visuales, pues tengo que estar al pendiente de ella. Sobre todo porque tenemos poco que llegamos de Monterrey y en Monterrey ella se podía mover un poco más que en la Ciudad de México o en el Estado de México. Entonces, en lo que conoce lo que es la ciudad y el estado, pues tengo que estar con ella, checándole de repente lo que tiene que firmar, checándole los eventos, esto y lo otro. Entonces, estoy como que pegada a la situación de ella. Fíjate que dijiste algo bien importante, ¿no? El soy mamá de una niña con discapacidad. Pero yo quiero conocer quién es Nirvana antes. ¿Quién fue Nirvana cuando era niña? ¿Qué jugaba? ¿Qué soñaba? ¿Cómo veía su futuro? Híjole, yo cuando era muy chica toda la vida quise ser maestra de educación física. Siempre me ha gustado mucho hacer deporte. Siempre, Wow. siempre, o sea, siempre he estado en lo que son pesas, que en lo que es caminata, en lo que son maratones, o sea, siempre he estado muy metida en el deporte. Entonces recuerdo que yo quería ser maestra de educación física. Entonces le intenté, no pude, entré a la Federación de Físico-Constructivismo y entré, terminé, entregué a las competencias, estuve ahí, me casé. Wow. Me casé, pues bueno, te casas y piensas, voy a seguir mi vida, ¿no? Porque hablando con el papá de mis hijos, me dijo, sí, te casas, puedes seguir haciendo cosas, puedes seguir estudiando, compitiendo aquí, allá, y pues era una mujer que tenía muchos planes, tenía sueños, tenía proyectos, quería seguir entrenando, compitiendo, tal vez a lo mejor estudiar, volver a estudiar, ¿no? Y cuando llega mi primer hijo, pues igual siguen los sueños y siguen los proyectos. ¿Entrenando? Sí, seguía entrenando. Mi niña llegó casi al año y medio, 2 años, y hasta los 3 años nos dimos cuenta que tenía glaucoma, ¿no? Hasta los 3 años. 3 meses. Ah, 3 meses. Pero de verdad es una situación muy, yo creo que han sido de las peores cosas de las que me he arrepentido por no háganle el examen del tamiz a su bebé. Okay. Porque yo no quise hacérselo por miedo a que, ay, no, mi bebé le va a doler y esto y lo otro. Sí, claro. Pero si yo hubiera sabido lo importante que es ese examen, a lo mejor, que de todos modos, pues ya venía con glaucoma mi niña, ¿no? Pero a lo mejor hubiéramos prolongado un poquitito más la poca visión con la que ella hubiera permanecido, ¿no? ¿Cómo tomaste esa noticia? ¿En qué momento te sentiste que había una transformación para siempre en tu vida? ¿Cómo fue ese momento? Fuimos a darle fuimos a la vacuna de los 3 meses y recuerdo que una enfermera me dijo, yo le recomiendo que lleve a una consulta a la nena porque no es normal. Mildred cuando nace muy blanca y con los ojos muy grandes. Y a mí se me hizo normal, dije, bueno, ¿no? Pero no se me hacía normal que lloraba mucho y que le lastimaba la luz por muy, muy poquita. Entonces, cuando le llevo a poner la vacuna, me dicen, le recomiendo que vaya a oftalmología para que le diga que la revisen. Pues vamos, me dicen que tiene glaucoma. No, la niña puede ser que tenga glaucoma, me mandan a un hospital. ¿Sabías qué era eso? No, pero yo creo que cuando me dicen, la niña puede tener glaucoma y puede quedar ciega, ahorita ya lo platico y ya lo suelto, claro. Ya lo sané. Pero cuando escuchas la palabra ciega,
O sea, es difícil. Es un poco difícil porque ves a tu nena de 3 meses y no te pones a pensar en ese momento cómo cambia tu vida, ¿no? No te pones a pensar lo difícil que va a ser, qué vas a hacer, qué va a pasar, ¿no? Y ahorita, a pesar de que he trabajado mucho en esta situación, todavía me duele, pero sabe que me duele mucho porque hace apenas platiqué con una mamá que su niña quedó ciega. Entonces no me dejan impactar esas historias, a pesar de que mi historia ya la estoy como que sanando, como que esa herida yo ya la traigo sanada. Pero cuando alguien más me platica la situación que vive con la discapacidad, quisiera como que abrazarla un poco más, ¿no? Claro, sobre todo porque fue una época en la que a lo mejor hasta tú te sentiste solita, ¿no? O Sí, sí, sí. desprotegida por todos porque nadie Ajá. entendía lo que tú estabas sintiendo. Y en Ajá. ese momento, ¿qué miedos existían, Eli? ¿Qué voy a hacer con mi niña? ¿No? ¿Qué va a ser de ella? Fueron casi un año de estar en el hospital, de estarle haciendo análisis, estudios, exploración bajo anestesia, bajarle la presión, colocarle válvulas. Muy desgastante, de verdad. La situación de la discapacidad cuando llega a tu vida, pues nadie está preparado, ¿no? O sea, es imposible llegar a pensar que la discapacidad va a ser hereditaria o de repente, no sé, no estás preparada porque nunca piensas que te va a llegar. O hasta culpar, ¿no? Sí, ¿Quién de los dos tuvo la culpa? ¿De dónde sí, viene? sí, empiezas con los conflictos, con los problemas. Aquí hay una situación, o te une más como pareja o te divide como pareja, ¿no? En mi caso, pues se dio la fractura, se dividió, ¿no? Entonces, pues yo agarré a mis niños y los abracé, ¿no? Y entonces empezó, un día recuerdo que me puse a llorar toda la noche y mi hijo, tenía como 3 años y yo tenía a Mildred cargando. Y entonces me dice mi bebé, mamá, es que yo también te amo. Entonces comprendí que, pues que sí, no nada más tenía uno, tenía dos. Y entonces esa noche lloré mucho y dije, a ver, ¿qué voy a hacer al otro día? Y entonces empecé a respirar y empecé a tranquilizarme y empecé a llevar la discapacidad de Mildred como parte de mi vida, abrazarla, ya no pelearme con ella, porque es bien complicado vivir una situación y estar enojado. La mayoría de los papás o mamás disca, véalos y hay a veces unos que están muy enojados, pero es que también hay que comprender tantas injusticias que vivimos y que a veces no le invertimos a poder sanar y abrazar esa discapacidad. Bueno, voy a tener que vivir con la ceguera de mi hija, vamos a abrazarla, ¿no? Y eso creo que es lo que más admiro de ti, como mamá, pero también como persona, el cómo has afrontado toda esta situación y has dicho, es muy fácil allá afuera aceptarlo, ¿no? Como mamá, pero la realidad es que cuando vas en el día a día y voy conociendo tu historia, me doy cuenta que no ha sido nada sencillo y nada fácil. Transmites que es muy fácil y que eres súper fuerte, pero yo quiero preguntarte, ¿qué fue lo más difícil de aceptar que eras una mamá disca? Lo más difícil, yo creo que aceptar, soltarla. Soltarla porque Mildred es una niña muy independiente. Entonces, Demasiado. sí. Entonces, todavía me doy de topes porque me dan muchas cosas. Apenas este año volvió a viajar sola. Wow. Ajá, o sea, ella se fue a Monterrey, a Guanajuato, a Tlaxcala, a Puebla. Y es un miedo para mí el que pueda andar sola en la calle. Yo me acabo. Para mí yo creo que ha sido lo más difícil poderla soltar, ¿no? Cuando estamos en las competencias de pole dance, ella está en el escenario, yo estoy por acá atrás de ellos, o sea, los minutos de la coreografía se me hacen eternos, ¿no? Sí, claro. O sea, ya para mí que se baje, okay, ya regresamos a la vida, ¿no? Yo creo que eso es lo más difícil de ser mamá disca, ¿no? Como que aventar a tu bebé, porque si con una persona normovisual te cuesta trabajo soltar a tus hijos, con una persona con discapacidad te cuesta 10 veces más soltarla, ¿no? Entonces, en mi caso me ha sido muy difícil
soltar a Mildred, ¿no? O sea, dejarla que haga las cosas. A lo largo de tu trayectoria, no nada más como mamadisca, sino como persona de entrenamiento funcional, de comerte el mundo a puños y decir, claro que voy por más. De en toda tu historia, ¿cuál crees que ha sido tu mayor representación de duelo invisible? De esos duelos que no has dicho o no has hablado por miedo al que dirán y lo has vivido pero en silencio. Yo creo que cuando Mildred cumplió 17 años que quedó completamente ciega, porque todavía era baja visión, pero llega un momento en el que ella despierta y ya no me ve. Y empiezo a ver que empieza a chocar con todo. ¿Ella no se había dado cuenta? No. Y entonces le digo, o sea, como que sí se había dado cuenta, pero no quería que yo me diera cuenta. Okay. Entonces, un día estamos, en esa misma semana, se sienta conmigo y me empieza a agarrar el rostro. Y me dice, mamá, quiero recordar tu cara porque ya no la veo. Quiero tocarla. Y en esa vez la abracé y le dije, ya pasó, ¿verdad? Porque nosotros sabíamos que en cualquier momento se le iba a apagar su luz. Y me dice, yo creo que sí, porque nada más veo sombras, ya no veo tu carita. Yo traté de no llorar, sino como siempre, ser muy fuerte y decirle, vamos a continuar lo que sí. Pero ya después te cierras y lloras sola. Y culpas. ¿Cómo fueron esos momentos? Uf, sola, muy duros, muy duros. Te enojas con Dios, porque a pesar de que Mile tenía 16 años y hemos vivido muchas cosas, no logras entender por qué te pasan las cosas. Y siempre, toda mi vida ha sido sola. Hasta la fecha vamos a competencias y solas, a eventos y solas. Y cierras la puerta del cuarto y te pones a llorar sola para que ella no se sienta mal. Yo creo que ese ha sido el duelo más difícil, yo creo que más que cuando me dijeron la niña puede quedar ciega. Creo que mi duelo más difícil ha sido cuando cuando se quedó totalmente ciega. Cuando me agarró la cara y me dijo, quiero recordar tu rostro, ¿no? Sentirlo. Ajá, sentirlo porque ya pasó. Yo creo que ese ha sido el duelo más fuerte, que aún me duele porque la veo y a veces pienso y digo, ¿qué sería de Mildred si no fuera ciega, no? Cuando mi niña estaba chiquita, yo me separé cuando Mildred tenía 6 años y regresé a casa de mi mamá. Entonces, yo recuerdo que mi mamá me dijo, no hay tiempo de llorar porque los niños tienen que comer. Entonces, con 2 niños y conseguir trabajo, era bien difícil. Bien hay complicado. Maneras de vivir un duelo, ¿no? En el caso de él, creo que su duelo fue alejarse. Claro. Él le aterraba ver cómo poder ayudar a su hija y no ayudarla. Y de repente soy criticada. De repente cuando hablo de esto soy muy criticada porque la gente luego me dice, es que estás justificando el abandono. No, es que yo también veía que le dolía. O sea, pero él lo demostraba de otra manera. A lo mejor la manera de demostrarlo era irse, evadir los problemas, ¿no? O sea, no lo estoy justificando, pero pues cada quien vive su dolor de diferente. Yo a lo mejor vivía mi dolor abrazando a mi niña y estando con ella y cantándole. A lo mejor él agarraba y se iba, ¿no? Y es que ¿quién nos prepara para una noticia de estas, ¿no? Si el ser mamá y papá nadie nos prepara, creo que el ser papá o mamá disca es aún más complicado de afrontar la situación. Sí. ¿No? Y el decir qué hago, me quedo, no me quedo, la agarro, no la agarro, el cómo le hablo, la regaño, no la regaño, ¿no? Porque creo que pasa mucho en la sociedad, en donde es, como no ve, entonces no le hablo,
porque creen que también es sorda, ¿no? Ajá, y sí. también es como de, ¿cómo le hablas? ¿Cómo le dices? ¿Qué te ha pasado en estas situaciones como raras o complicadas Ah, sí. socialmente en las que nosotros al ver esta entrevista podríamos entender un poquito más las cosas que Ajá. se viven en la cotidianidad? Lo que pasa es que yo creo que estamos a años luz de poder hablar de una inclusión, ¿no? Porque la sociedad, el sistema, todavía no está preparado para poder, la propia discapacidad la pone la propia gente, ¿no? Por decir, yo acompaño a Mildred, yo soy un asistente, pero por decir, cuando vamos a pedir informes burocráticos, de repente se dirigen a mí. Y le puede decir que yo es ciega, Ajá, sí, oye. sí, Ah, claro. ok. Entonces de repente otra se equivoca y están conmigo, ¿no? Le puede decir a ella, ok, ¿no? Entonces a veces también comprendo porque, pues a veces el poder, las personas que luego están de repente no están preparadas para poder hablar con una persona ciega o con una persona que tenga alguna discapacidad. Ujú. Entonces de repente antes sí me enojaba mucho, muchísimo de verdad, ¿Qué era que lo que te enojaba? me enojaba mucho que se le quedaran viendo a Mildred. Sobre Ok. todo cuando ella pierde su ojito, Ujú, ella llega a un momento en el que sufre una gran inseguridad. claro. Entonces, yo le comentaba a Mildred, ¿por qué te tapas el ojo? No, me dices que se van a burlar de mí. ¿Cómo se lo tapaba? Con el cabello, Ah, ok. se cubría el ojo. Y le digo, ¿sabes qué pasa, Mildred? Que no es por tu ojo. La gente siempre va a mirar lo diferente. Claro. Y yo hice un ejercicio y me llené de por sí siempre he usado piercing en la cara. Me puse el de los labios, el de la nariz, los de la ceja, Wow. no, me puse varios. Salimos a la calle y dice mi hija Victoria, mamá, la gente se te queda viendo. Le digo, ya se me queda viendo a mí, ya no se te queda viendo a ti, Mildred. ¿Te das cuenta? O sea, que no eres tú. Y en el caso de que se te quedaran viendo a ti, el problema no eres tú, el problema son ellos. Qué gran aprendizaje nos estás dando, ¿no? Porque sí, tienes mucha razón y yo también ya les contaré más de mi historia, pero el tener una persona, un familiar disco, es muy complicado porque la sociedad no estamos acostumbrados Ajá, a exacto. ver este tipo de situaciones, ¿no? Hasta Ajá. con una persona tatuada. Cuando está toda tatuada de la cara, volteamos a verlo y es como, ¿qué? Quiero ver quién hay detrás de, qué le Ajá. pasó, qué le sucedió. Y creo que justo este programa es para hablar de la persona, ¿no? De Ujú. entenderlo, porque no nos encontramos a muchos ciegos. No. Frecuentemente sales a la calle, ves a muchas personas, pero yo creo que ves a uno y no sé cuántas personas que tienen ceguera. Ajá. Entonces, hay muchas preguntas, muchas incertidumbres de qué hacer, cómo me acerco, qué le digo, le ayudo, no le ¿Cómo le ayudo? ayudo, Ajá. ¿no? Porque, es cieguito, entonces, porque es la palabra, ¿no? Que Ajá. normalmente, está cieguita. No, no es cieguito. ¿Cuál es la palabra? Dinos tú, ¿cuál es la Ciego. palabra? Ciego. Ciego, es así. Así, tal cual. No No le se digas a una sientan persona mal. Se cieguito porque llama, lo ofendes. exacto, hasta No. se sienten mal de no me minimices, ¿no? Soy Exacto. ciego, traigo una discapacidad o una capacidad, ¿cómo se dice? Diferente. Diferente. Entonces, en ese modo de ir aprendiendo con la sociedad e ir conviviendo, ¿en qué momento decides alzar la voz junto con Mildred? Pero tú, como mamá disca, ¿en qué momento dices, sí quiero alzar la voz? Híjole. Voy a hacer un paréntesis antes de que le conteste esto. Para mí es un honor poder marchar con mi hija en una marcha, porque desde que yo iba en la prepa siempre andaba en la bulla y Okay. siempre andaba luchando por los Eligió a derechos. una buena mamá Mildred. Entonces, cuando de repente marchó con mi hija, digo, nunca me imaginé marchar con mi hija haciendo activismo. Y una de las cosas que me ayudaron muchísimo a poder levantar la voz es tantas injusticias, ¿no? A que no son vistos, a que no son tomados en cuenta, en el que los estereotizan con sus palabritas, como es que son angelitos, es que es un regalo de Dios, es que no te muevas, es que no respires, es que no hables, es que tienes discapacidad, es que eres invisible. Y no, y la verdad es que no. Y a veces también empieza desde el seno, desde nosotros como papás, que hacemos eso. Y de verdad no sabe cómo lucho contra eso para no cortarle las alas a Mildred. Porque habemos muchos papás que por el miedo no los lanzamos, no dejamos que ellos brillen, no dejamos que ellos hagan y salgan, ¿no?
Mildred en la universidad sufrió bullying. Le rompieron el bastón, se burlaban de ella, la encerraron en el baño. Entonces, ¿Cómo tomaste eso como no, mamá? terrible, porque acababa Llega de y te perder. cuenta, te dice. No me contaba, lo que pasa es que perdió el ojo. Y Mildred siempre ha sido de que yo lo voy a resolver, yo. Y entonces una vez un compañero me dice la situación, digo, ¿por qué no me dijiste nada? No, porque yo lo tengo que resolver, pero hay cosas que no se pueden resolver y que no, déjame, lo voy a resolver. Tuve que ir a hablar con el rector porque Mildred sufrió de ataques de ansiedad. En la noche no dormía, la tenía que sedar para que pudiera dormir. Acababa de salir de cirugía, le habían quitado su ojito y luego cataratas en el otro y luego la cantidad de bullying que recibió. Entonces, pues decido hacer un relajo en la universidad. Decido y le hablé a las autoridades y junté gente y todo eso. Y ahí fue cuando... Ahí decidiste alzar la voz. Ahí es cuando más mamás también dijeron, sí es cierto, es que ya debemos de parar el bullying, ya es demasiado con lo que traemos cargando como mamá, Tisca, como para que todavía tengamos más nuestros hijos, ¿no? Y de ahí también Mildred como que empezó a hacer videos y empezó a enseñar cómo se utilizaba la tecnología para una persona ciega, cómo era el día al día con una persona ciega. Y ahora, pues ya la veo y realmente ya hace sus programas, ya realiza todo eso, mete casting, hace esto, hace el otro, aquí y allá. Y así yo siento que fue como empezamos, ¿no? Por una injusticia fue cuando levantamos la voz, ¿no? No debería de existir una escuela para ciegos, ni una escuela para sordos, ni una escuela para síndrome de Down. Claro. Porque no existe un mundo para personas con discapacidad. O sea, el mundo no se tiene que adaptar a ellos. Más bien ellos se tienen que adaptar. Más bien todos nos tenemos que adaptar al mundo. Sí, creo que en ese aspecto ya hay como un poco más de amplitud en el campo para que los ciegos, las personas con cualquier discapacidad puedas ir a la escuela. Pero en el momento en el que ustedes estaban, creo que apenas empezábamos como a afrontar el tema de la ceguera, el tema de la inclusión. ¿Ustedes cómo lo viven? Ay, complicado porque cuando Mildred iba a entrar a la primaria, yo no sabía a dónde meterla, ¿no? La metí en una escuela particular, pero la maestra, bien hermosa, me dijo, es que Mildred es como mi llaverito y a mí no me molesta. No me molesta que desayune conmigo, o que la tenga al lado de mi escritorio, o que todo el día ande conmigo en la escuela, no me molesta. Pero ella necesita desarrollarse más, es una niña muy inteligente. Entonces, entre esa necesidad de buscar una escuela, la metes a una escuela especial que realmente, en lugar de ayudarla, la retroceden mucho más. Mildred llega a tener 10 años y tiene una mentalidad de 5 años. Entonces, brinca a los 15 y tiene una mentalidad de 11. ¿A qué le atribuyes eso? A que como conviven con varias personas, niños con discapacidad, y a veces no entendemos que mi hijo tiene una discapacidad, pero mi hijo sigue creciendo. Claro. O sea, mi hijo es ciego, pero pues sigue teniendo cambios hormonales, cambios de humor, cambios de todo. Un día amanece de buenas, un día amanece de malas, un día está insoportable, un día está muy amoroso. O sea, no deja de ser una persona normal, solamente que pues tiene con una condición. Infantilizamos tanto la discapacidad que los convertimos en pequeños bebés ya de 20 años, ¿no? Y realmente no es así. Entonces, cuando vamos a Monterrey, Mildred entra a la prepa y el cambio empieza a actuar como una niña de 15 años, ¿no? Empieza a tener amigas, empieza a hablar de novios, de chicos y todo eso. Y eso me da mucho gusto porque era lo que yo quería, ¿no? Que ella, o sea, tiene una condición, pero ella no deja de ser una niña, una mujer, no deja, ¿no? Entonces al principio sí fue muy difícil, ¿no? Ahorita creo que para las nuevas generaciones ya está un poco mejor, ¿no? Porque platico con mucha gente, con mamás que tienen niños Down o con personas que son ciegas, que apenas van empezando, y aparte ya hay mucho más información, antes no había tanto. Y fíjate, tocas el tema de las mamás, ¿no? ¿Qué has encontrado en otras mamás? ¿Qué historias te han impactado que digas, por esto sigo siendo activista? Ay, no, yo platico con una mamá y me reflejo mucho en ella.
porque de repente traes tanto dolor, tanto enojo, tanto coraje, tanto ¿qué voy a hacer? Y es que yo veo a Mildred y has hecho un gran trabajo y wow, y piensas que ha sido bien fácil. No, y las abrazas y lloras con ellas y tranquila. Ahorita te digo, deja que las cosas fluyan, deja que tu bebé vaya creciendo, las cosas se van a dar. A mí me hubiera encantado que alguien me dijera eso. ¿Qué hubieras esperado que alguien te guiara o escuchado que ahora le podrías decir a otra mamá que te está viendo? Yo creo que a lo mejor cálmate, deja que las cosas fluyan. Estás llena, sí, yo me llené de mucho dolor, de mucho coraje, miedo. Y me hubiera gustado que alguien me abrazara y me dijera, o sea, ve cada situación como una enseñanza, ¿no? Tranquila, vas a encontrar un lugar. O sea, que a lo mejor me diera un poco de paz, porque en ese momento el problema pues el papá de mi papá de mis hijos, que la separación, el divorcio, salir a trabajar, buscar una escuela para mi niña, mi hijo también, entonces bien complicada sola, ¿no? Bien, bien y regresamos al tema del hijo. Y te quería preguntar, ¿tienes un hijo que es más grande que Mildred? No sé cuántos años. 2 años. 2 años. Y luego llega Mildred. Ajá. ¿Es diferente el cómo educas porque es niño o niña, porque es discapacidad y no discapacidad? ¿O es exactamente lo mismo? Porque creo que esa es una pregunta que muchas mamás se pueden hacer, ¿no? Chin, es que como mi hijo tiene discapacidad, ¿cómo lo educo? ¿Tú tuviste la ventaja o el disfrute de decir, tengo a ambos? ¿Nos puedes decir, hay una diferencia abismal o es prácticamente así como educo a mi hijo, así educo a mi hija? ¿Cómo es? Híjole, yo siempre traté de educar a los dos igual. Siempre traté de incluir a Mildred en las situaciones. Siempre porque, pues cuando eres mamá soltera, de por sí no hay un manual para cómo educar a sus hijos, Claro. estaría padrísimo, ¿no? Pero Ya no saca sabes uno. cómo. ¿Verdad que sí? Y pero aquí al contrario, aquí Mildred de repente cuando era la bebé, era la que molestaba a su hermanito. De que si uno hace limpieza también ella, ¿no? Claro. De que si esto, o sea, nunca no fue. porque es ciega, entonces no hacen las Exacto, cosas. O exacto. no porque es hombre, entonces no hacen las cosas. Ajá, ¿no? exacto. Sí, siempre fue como que involucrarla, siempre. Hay cosas en las que sí me cuesta todavía involucrarla porque, un ejemplo, cuando era chica, la piñata, ¿no? Ay, o sea, se me aventaba y luego se me escapaba y yo, no, te van a dar un palazo y todo. Y hasta eso cuando vamos a los conciertos, quiero aventarme al slam. Y yo, no, Mildred, no, o sea, Mildred es muy aventada. Me encanta, pero la has dejado, tú Sí. la has dejado crecer. Y yo, ay, no, pero la tengo que dejar, no, tengo que soltarla. Es difícil, es complicado, por eso cuando de repente veo a una mamá y la veo con tanto dolor y la abrazo y le digo, tranquila, vas a ver, ya tienes una red de apoyo y entre nosotras, y todavía me echan un gritito y me hablan, ¿qué hago? Eso, vamos a buscar información, mira, vamos a buscar una fundación, mira esto, mira aquí, mira allá, porque a lo mejor me hubiera gustado en ese momento haber tenido ese tipo de apoyo, ¿no? De mamás que se ayudan entre, oye, necesito una prótesis. Claro. Mira, te voy a comunicar con tal fundación. Y me acordaste de algo bien bonito cuando llegaste al estudio de pole dance. Tenemos un estudio donde Mildred viene, entrena y de repente la puse a hacer aros, pasar entre los aros como pasamanos. Ajá. Y tú me hacías así de, no le hagas eso. Y yo, sí, claro que sí, ¿no? Ay, sí. Y entonces, cuando ves que lo logra, ¿qué emoción has sentido ahora que ves a Mildred volar en el pole dance, en hacer también entrenamiento, todo lo que ha logrado, que tú dices, jamás me hubiera imaginado subirla a los patines, que de repente me decía, vean la cara. Sí, no, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Lo que de pasa romper es que con esos patrones y creencias, de cómo es ciego no puede, ¿no? Es hasta que, cierto punto. Es que usted me ha ayudado mucho. Yo recuerdo de verdad que cuando llegamos aquí, la historia de Mildred y la maestra es de que Mildred quería practicar pole dance. Pero antes de eso estaba practicando guitarra y siempre me la hacían a un ladito. O siempre le preguntaban, ¿qué quieres aprender?
Y a Mildred no le digas qué quieres aprender porque te va a decir, pues tú eres el maestro, enséñame, ¿no? Entonces siempre era rechazar, rechazar, rechazar. Y recuerdo que un día me dice, mamá, ya tengo academia, ya tengo escuela de pole dance. Y me dice una maestra, me dijo que yo, y que venía por mí. Y le dije, Mildred, si te quieren secuestrar, ¿no? Y llegamos pues a la escuela, llegamos con usted y bien sorprendida, ¿no? Nos recibió muy bonito, con una carta en braille, Mildred feliz, ¿no? De estar. Y a lo largo del tiempo la ha hecho hacer cosas que yo no me imaginaba que iba a hacer, como subirse al pole en patines, hacer calistenia. O sea, yo no, veo el video todavía de cuando el profesor le está enseñando a hacer calistenia y yo digo que, no, ¿cómo, no? Claro. Y cuando la subió a los aros, todo el potencial que ha sacado, de verdad es que usted nos ha ayudado muchísimo. A mí en lo personal y en lo emocional, me ha ayudado a crecer también muchísimo, porque cuando llegué con usted se dio cuenta que llegué hecha un ramo de angustia, miedo, desesperación, y a lo largo de todo este trance, pues también me ha ayudado a poder también sacar mi potencial y hacer también entender que las cosas, pues, que tienen que ser, tienen que fluir tranquila, claro, y a verlas de otra manera. No, y más que ayudarte, creo que es que tú me has permitido acompañarte en el proceso y han confiado en ustedes mismas de decir, a ver, y si lo hacemos, ¿qué pasaría, no? Ajá. Y en ese voy a hacer la prueba, pues se dan cuenta de que pueden hacer muchas más cosas y cada vez las veo mucho más grandes. Y yo quiero preguntarte, pole dance igual a mujeres que se van a otros tables y pasa Ajá. mucho, ¿no? El tema del mito de pole dance, que es deporte, igual a voy a molestarla porque cómo es que te encueras, cuando no es así, no es un tema así. Deportivo, ¿no? Ajá. Y en redes sociales también se han encontrado con este tipo de situaciones, sí, porque claro. Mildred ha sido mucho vocera también del pole dance y es la primera ciega que hace pole dance, ¿no? Y bueno, este último año pues le fue sí. muy sorprendente en los comentarios. Y quiero saber, ¿qué pasa cuando escuchas a tu hija que dice, ay, mamá, ya me volvieron a decir, ya me volvieron a criticar? ¿Cómo lo enfrenta Nirvana? No cómo Nirvana es con Mildred, Nirvana cómo lo afronta. Antes me afectaban muchísimo las críticas. Me dolía muchísimo que pudieran ofenderla. Pero ahora entiendes que cuando una persona lanza una palabra de odio, en realidad habla de lo que trae cargando dentro. Entonces la gente no entiende que cuando tú ofendes a una persona con discapacidad, no, o sea, el que tú le digas, ay, ya es ciego, no es un insulto. O ay, te cortaron las patas, no es un insulto. O sea, no los insultas cuando te metes con su discapacidad. O sea, entiendes que todo ese coraje y todo ese odio que la gente tiene cuando ofende a una persona con discapacidad es porque en sí ven en ellos la fragilidad de lo que es la vida. Que en cualquier momento entra la discapacidad. O sea, no puedes nacer ciego o nacer sin una pierna o nacer sin un brazo o nacer sordo. Tienes un accidente y entra la discapacidad. O sea, y la discapacidad no respeta ni religión, ni condición social, ni económica, ni nada. Entonces ya no, de verdad yo ya trato de no meterme en los comentarios. Claro. Trato de no. Por salud mental. Ajá, y esta última vez que nos fue como, ¿no? Le dije, lo primero que le dije a Mildred, no quiero que te enganches con los comentarios. Ahí va a contestar, ¿no? Y yo, no, porque... Y fue a consecuencia del 8M que decidimos, ¿no? Ir a marchar. Hubo una exhibición del pole donde las mujeres, a través del pole dance, es una manera también de manifestar, claro. De decir, aquí el deporte también se suma, ¿no? Y las mujeres también podemos hacer pole dance. Y yo quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando Nirvana regresa a casa? Después de una marcha, después de ser vocera. ¿Quién es Nirvana cuando llega a casa? Pues primero llegas con muchísima satisfacción, porque por decir, en la marcha, que es una marcha gigantesca del 8M, pues te encuentras con muchas
personas, por decir, con las madres buscadoras, con las verdaderas madres buscadoras que marchan en silencio y que cuentan su historia y que cuentan que intercambiamos, vaya, vivencias, y también que te llevas muchísimo aprendizaje, ¿no? Obviamente, pues cansada de tanto caminar, pero te llena, yo en lo personal me llena de mucho orgullo poder hacer activismo, poder levantar la voz, ¿no? O hacernos presente. Y no nada más es en el 8M, estamos en la del Bastón Verde, en la del 3 de diciembre, que es el Internacional de la Discapacidad, y en otras tantas que de repente pues también nos invitan, ¿no? Que vaya, va unido a lo que nosotros estamos persiguiendo, ¿no? Defender las causas, ¿no? Pero sí, pues llegas con una satisfacción muy grande, ¿no? Con esa satisfacción, me encanta quedarme con esa palabra para regresar al momento en que te dieron la noticia por primera vez de que Mildred tenía glaucoma. Si pudieras regresar a ese tiempo, a esa nirvana, en el momento en que escuchaste eso y regresaras y dijeras, ya pasaste todo esto, todo este tiempo, ¿qué le dirías a esa nirvana? Tranquila, lo vas a hacer bien. De hecho, todavía me veo en el espejo y digo, cuando le dudo, lo estamos haciendo bien. Porque a veces pues tienes muchas dudas, ¿no? Dices, a lo mejor yo soy la que no estoy dejando que Mildred avance más. Pero son miedos. Son miedos. Y si yo ahora viera a Elizabeth o a Nirvana de hace unos años llena de miedo, coraje, angustia, yo creo que la abrazaría. Y le diría, lo vamos a hacer bien. Por algo pasan las cosas. Lo vamos a hacer bien. Y ahora ya lo veo a Elizabeth de atrás y sí me dieron un poquito de nostalgia por toda la soledad que tuvo, ¿no? Pero veo a Mildred y es como que, wow. Y todavía se me salen las lágrimas cuando la veo en el escenario, o cuando le dan un premio, o cuando le invitan a una entrevista, o cuando la gente le pide fotos, o cuando las niñitas le dicen, yo antes quería ser una princesa. Wow. Pero ahora yo quiero ser una brujita que vuele en su bastoncito y que se suba al tubo. Entonces, para mí es algo muy bonito que la vean así, ¿no? Me regalas una foto y las niñitas así de 6 años y yo se tomen fotos con ella, ¿no? Sí, me encanta. Sí, claro, me encanta. Y es algo que a lo mejor nosotros convivimos mucho de cerca, pero desconocemos como toda esa motivación que también como sociedad se acercan, porque así como hay personas que no conocemos nada de cómo tratar a un ciego, también hay personas que decimos qué admirable es un ciego, qué admirable es la mamá de una persona con discapacidad y toda la familia, ¿no? O toda la red de apoyo que hay, porque también habemos personas o familias que ocultan a sus personas con discapacidad, sí, ¿no? Y verte a ti tan fuerte, tan poderosa, alzando la voz, yo no diría atrás de Mildred, sino diría acompañando a Mildred a un lado y caminando juntas, para mí ha sido una experiencia maravillosa verlas juntas, cómo han crecido. Y por último quería preguntarte, ¿qué legado crees que puedas dejar en esta vida? Yo no sé si vaya a dejar un legado, pero sí me gustaría, cada vez que hablo con una mamá disca, poderles dejar esa enseñanza o esa palabra en la que nosotros somos los que empujamos a nuestros hijos. Si nosotros no estamos bien de aquí y de aquí, no vamos a poder ayudarlos. Y eso me ayudó mucho usted. Por eso trato muchísimo de aprender mucho de usted, porque es verdad, todo lo que yo traiga se lo voy a transmitir a Mildred. Entonces, si yo no sano, y si tú como mamá no aprendes a sanar ese dolor que traes, se lo vas a transmitir a él. Entonces, si tú eres feliz, él va a ser feliz. Si tú confías, él va a confiar. Entonces, cada vez que puedo platicar con ellas o con alguien o que de repente me invitan y todo eso, trato de transmitir eso, ¿no? De que nosotros, la primera red de apoyo de una persona de un niño con discapacidad son los papás. Entonces, también tienes que darte el tiempo de invertirle a tu situación emocional, a tu salud mental. Si tú estás bien, él va a estar bien.
Si tú todo el tiempo estás hecho un manojo de nervios, miedo y angustia, él va a ser así. Entonces eso es lo que trato también de hacerles entender, ¿no? Inviértele a tu situación emocional porque ese va a ser el reflejo de lo que él sea, ¿no? Muy bien, qué hermosas palabras, Eli y Eli Nirvana. Sí. El cómo es que tú solita dices, ¿no? Si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Sí. Y en ese estar bien, me gustaría cerrar con cómo es que piensas referente a la muerte. A la muerte. Híjole, yo creo, siempre he pensado que, por decir hoy sería un buen día para morir. Porque veo a mi Mildred realizada, a mi hijo realizado, y ahorita que tengo una pareja que estoy completamente plena, no digo así, ¿no? Antes decía, hoy es un buen día para morir. Ya hice lo que tenía que hacer y ya no. Pero aunque me tocara, lo vivido, bien, mal, lo aprendido, bien, mal, ya lo viví. Y si es hora de irme, me voy contenta. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Mis hijos, La me sociedad, encantaría. tus hijos, tu familia, todos. ¿Cómo quieres que te recuerden? Bueno, yo siento que me encantaría que mis hijos son los más importantes para mí y las personas que tengo cerca, como que nunca me eché para atrás. Que con todos mis miedos, con todas mis inseguridades, con todos mis no puedo, siempre le intenté, siempre resolví, siempre, ¿no? Siempre había una sonrisa, siempre había un abrazo, siempre había un beso, siempre, ¿no? Echándonos para adelante, nunca para atrás. Y qué bonito que dices con esa sonrisa. Seguro en todo este transcurso de la vida, con una mamá disca que ahora se sienta en el sillón y dice, claro que se puede. Ajá. ¿Cuál ha sido el mejor momento feliz que tú dices, híjole, ser mamá disca me encantó porque pude disfrutar esto? ¿Qué sería? ¿Con qué cierras el día de hoy? Híjole, yo creo que la mayor satisfacción de ser mamá disca es cuando ves a tu hijo que lo logró o que es tan independiente y tan autónomo, que ya no te ocupa, ¿no? O sea, es platicando con todas las mamás eso, cuando ya lo ves que es independiente y autónomo, porque te sientes, lo logramos, lo lograste. Claro. Mira, es lo que quieres, o sea, que él sea totalmente independiente de ti. Porque a mí, por decir, a nosotros no nos estorban nuestros hijos, pero quieres que tengan una vida normal. Entonces, la mayor satisfacción es verlos realizados. Wow, y yo te veo completamente realizada como mamá disca, como Nirvana, y muchas gracias por compartir tu historia, porque tu historia nos va a ayudar a transformar la vida de otras personas que a lo mejor hoy en día tienen esa duda y me acaban de detectar que tengo una hija ciega, que tengo un embarazo de alto riesgo donde no sabemos cómo va a suceder, y esos momentos en los que acabas de decir, tranquila, no tengas miedo, va a pasar, vas a aprender y se va a transformar la vida. Creo que ese es el mejor legado que nos dejas el día de hoy, en decir, tómate tu tiempo, haz una pausa, respira y para adelante. Y si quieres llorar, llora, y si quieres gritar, grita, y si te quieres pelear con Dios, también peléate, y sácalo, vívelo, no dejes que se te quede adentro, porque es parte de sacar el duelo que traes. Hay duelos, y eso lo aprendí mucho de usted, porque hay duelos que nosotros no vivimos. Y los dejas en el alma y te duelen y pasan años y te siguen doliendo y no estamos para que nos duela nada. Así es, hasta que un día le ponemos nombre y decidimos hablarlo y decimos, ya pasó, sí, estaba tan pesado y cuando uno lo habla ya pasó como si no hubiera pasado nada. Y tan fácil. Sí, pero ¿verdad? A veces nos cuesta muchísimo porque nos han acostumbrado al tema del silencio, ¿no? Sí. No llores, las niñas no lloran, los hombres no lloran, si tú lloras te ves como triste, te ves fea, te ves débil y las lágrimas también son de felicidad. Sí. ¿No? Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Nirvana. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. ¿Me dejas darte un abrazo? ¡Claro!